Bueno, Jonathan, cuéntanos en detalle en qué consiste el proyecto de declaración en materia de temas y contenidos que hoy día se está discutiendo en Ginebra y Naciones Unidas. En el marco del Decenio Internacional Afrodescendiente que está terminando y como una propuesta que viene desde la sociedad civil del movimiento negro afrodescendiente de las Américas y el Caribe, se está discutiendo en las Naciones Unidas un proyecto de declaración de derechos de las personas afrodescendientes. Pero esa es nuestra situación. Desde América Latina nosotros consideramos que no debe ser un proyecto de carácter subjetivo de derechos individuales, porque esos derechos ya fueron ganados por todos los afrodescendientes después de la abolición de la esclavitud que ocurrió a mediados del siglo XIX, 1850, 1860, hasta finales del siglo XIX, cuando Brasil y Cuba fueron los últimos países que abolieron la esclavitud. Luego, los derechos individuales se afirman con la Convención Internacional contra todas las formas de discriminación racial. Y finalmente, en Durban, en 2001, se afianza la necesidad de garantizar el derecho a la no discriminación y a la igualdad de todos los afrodescendientes. Hoy, 20 años después de Durban, estamos en un nuevo contexto del derecho internacional. Y lo que estamos planteando los afrodescendientes es que las Naciones Unidas deben desarrollar un proyecto de derechos de los pueblos afrodescendientes. ¿Y en qué se sustenta nuestra propuesta? Primero, ¿qué son los afrodescendientes? Los afrodescendientes son un pueblo con conciencia étnica, con tradiciones culturales, con una relación con el territorio y con un pasado histórico. Pero lo más importante es que este pueblo tiene un proyecto político común. Ese proyecto político común es lo que nos lleva a autodeterminarnos como pueblos con derechos colectivos. Lo que planteamos en el proyecto de Declaración de Derechos de los Afrodescendientes es que se tenga en cuenta que la afrodescendencia es un sujeto colectivo de derechos. Y al ser sujeto colectivo de derechos, debe tener derechos colectivos, tal como lo plantea la recomendación 34 del Comité Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, CER por sus siglas en inglés. Entonces, lo fundamental es que nos encontramos ante una tercera generación de derechos para los afrodescendientes en el derecho internacional. Lo primero, los que ya expliqué, es el derecho a ser libres, a ser ciudadanos con la abolición de la esclavitud. La segunda generación de derechos es el derecho a la no discriminación y a la igualdad. Hoy estamos en una tercera generación de derechos que son los derechos colectivos como pueblo afrodescendiente. Hay una pregunta importante. En Naciones Unidas, en la última revisión del grupo de expertos que estaba revisando el proyecto de declaración, muchos países eran resistentes y hablaban de que este proyecto de declaración se tiene que guiar a través solamente, la guía es la declaración y planeación de Durban. Y acá tú mencionas un poco más la evolución de los derechos, ¿cierto? De los derechos de los afrodescendientes. Durban fue en el año 2001. Hoy estamos en el 2024. El derecho internacional debe evolucionar como evoluciona el derecho nacional y como evolucionan las demandas de ciudadanía y de reconocimiento de todos los seres humanos. El pueblo afrodescendiente se ha autodeterminado como tal y por lo tanto las Naciones Unidas deben tener en cuenta esos antecedentes. Pero hay más. Y es que en América Latina, ¿quiénes son afrodescendientes? Y yo creo que lo que vamos a plantear aquí es un concepto de ruptura epistemológica para entender la afrodescendencia. Nosotros no somos un conjunto de personas, ni somos grupos culturales o grupos étnicos así nada más. Nosotros somos un pueblo de carácter originario que se formó en el perfil de América esclavista, en el Atlántico Negro, entre el siglo XVI y el siglo XX. Es decir, los afrodescendientes somos una expresión originaria de las Américas. Las expresiones patrimoniales en religiosidad, en cosmovisiones, en magias, en curaciones, en folclore, en prácticas tradicionales de producción, lenguajes, religiosidades y otras maneras de entendimiento con el territorio son auténticas y originarias solamente de las Américas. Por eso somos un pueblo originario. Ahí te hago una pregunta basada en la reflexión en Ginebra, donde los países africanos han sido resistentes
a la condición, a la autodeterminación de los afrodescendientes como pueblos. Y ahí como la historia, o sea, tú estás hablando de una historia. Entonces los países africanos, con todo respeto, están en una gran contradicción, porque ellos fueron uno de los principales víctimas del colonialismo a partir de la Conferencia de Berlín. Recordemos nosotros que África fue repartida por los europeos y después de la esclavitud ocurrió esta repartición y entró el colonialismo. Y ellos se autodeterminaron como pueblo. Y es más, no solo se autodeterminaron como pueblo, sino como nación. Por eso hoy tenemos las naciones independientes africanas, que incluso naciones que recogen muchos pueblos étnicos o muchos pueblos culturales al interior de ellos, como los Mandinga, los Hutus, los Ewefo, ¿sí? Los Zulúes. En África hay más de 1.300 pueblos originarios. Ahora, ¿por qué los africanos se van a contradecir con lo mismo que ellos sostienen y defienden, que es el carácter de autodeterminación de los pueblos? Y nuestra condición de autodeterminación debe ser respetada por todo grupo humano, por toda nación y por todo grupo cultural. Para finalizar, hoy en día este proyecto de declaración se ha notado que existe poca información, difusión e incluso de socializar por parte de los estados el proyecto en sí como documento. ¿Cuál es la importancia de que tanto organizaciones, comunidades y los colectivos, articulaciones, redes, se sumen a hacer seguimiento a este proyecto de declaración? No se puede hacer ninguna legislación sin la participación de los sujetos de derecho, es decir, de las personas, grupos y comunidades que van a ser beneficiadas de ese derecho. Porque entre otras cosas estaríamos en contra del mismo derecho internacional que habla sobre la consulta libre, previa e informada. Nosotros consideramos que ningún proyecto de instrumento internacional de derechos puede ser emitido sin consultar a las comunidades. Por lo tanto, le pedimos a las Naciones Unidas que respeten el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que habla sobre la consulta previa, libre e informada a los grupos indígenas y tribales. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido para los casos garífunas, para los casos huaynán, saramacas de Surinam y para las comunidades negras de Cacarica en el Chocó, Colombia, han reconocido que estas comunidades son grupos tribales afrodescendientes y que las características de pueblos tribales se puede aplicar para cualquier grupo afrodescendiente que aplique las características que tiene el convenio 169, que son 3 características fundamentales. La primera, tener conciencia de identidad. La segunda, tener prácticas tradicionales de producción y tradiciones ancestrales. Y la tercera, estar en las Américas antes de la actual demarcación de los estados nacionales. Por lo tanto, los afrodescendientes de las Américas podemos aplicar como grupo tribal y nos recae el derecho a la consulta previa, libre e informada. Muchas gracias, John.